Hacía mucho tiempo que creo que no se resaltaba tanto el arte de una producción como pasa en Cien años de soledad. Llegó la miniserie basada en la obra de García Márquez a Netflix y pude conversar con su directora de fotografía sobre distintas influencias y búsquedas que tuvieron. Hasta influencias de Peaky Blinders tomaron para llevar adelante esta adaptación de Cien años de soledad. Ahora, ya que de García Márquez hablo, tengo que destacar que el escritor no quería ningún tipo de adaptación de Cien años de soledad porque quería que cada uno de los lectores pudiera imaginarse su propio Macondo. Entonces, ¿hubo presiones a la hora de hacer esta serie? We now return to Mira Akien and Contre with our latest interview. Fue increíble entender, o sea, estar en un lugar en que tú imaginaste mil veces cuando eras adolescente, aparte de todo, porque yo cuando leí Cien años de soledad tenía 13 años la primera vez, y, y claro, ¿no? El Macondo es un pueblo diferente para cada persona que leyó la novela. Cada quien tiene un Macondo distinto. Y bueno, yo todavía tengo mi Macondo en la cabeza, pero igual no estaba tan alejado de lo que era y fue muy emocionante ver cómo iba cambiando y cómo había fachadas que sí tenían interiores, ¿no? Que entrabas a la tienda de sombreros, entrabas a la tienda de tabaco, entrabas al mercado, o sea, era muy emocionante, la verdad. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo. Cada uno tiene un Macondo diferente en la cabeza. ¿Cómo balancearon esas ideas para llevarlo adelante? Pues bueno, yo creo que también había ese Macondo que se construyó, es un Macondo que llevaba muchos años siendo planeado. Entonces creo que nosotros, a pesar de que cada uno tenía un Macondo distinto, nos fuimos adaptando a esa versión de Macondo y como de todas maneras tuvimos que releer la novela 3 veces, digamos que ya pensábamos la novela en esos términos, con esos actores y con esos personajes, entonces Claro. creo que sí, que nos fuimos adaptando a este lugar y a lo que sucedía en el momento, ¿no? Como si lo Claro. estuviéramos viviendo. Fue muy bonito eso, la verdad. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. ¿Cómo fue que definieron el aspecto visual o esa identidad visual que tiene Macondo para que se reflejara tanto el realismo mágico como la obra de García Márquez, como para que tuviera una identidad propia la serie? ¿Cómo fue eso? Pues creo que tuvo que ver mucho con el proceso creativo, con cada director, porque bueno, cuando yo llegué, Paulo tenía ya como una idea, por ejemplo, de la óptica que íbamos a usar, que a los dos nos encanta, y y también por otro lado, creo que también tiene mucho que ver con la narrativa de cada bloque, ¿no? Y que hay 10 años de diferencia entre una parte de la historia y la otra. Eh, por ejemplo, la concepción del bloque de Paulo y de Alex es de mucho movimiento porque es el éxodo y las cosas se mueven muy rápido. Y siempre que hablamos de esto, Pablo y yo también hablamos de color y de cómo íbamos a ir moviendo del bloque uno al bloque 2 que implicaba también la introducción de colores diferentes, porque llegaban pues prendas importadas, bueno, de otros lados, llegaban muchas cosas, ¿no? Llegaba como el orden del Estado, la religión, elementos que ya de por sí cambiaban el contexto. Entonces, en base a eso, entre Laura y yo y entre Alex y Paulo, hicimos un lenguaje y fuimos haciendo una transición de ese bloque uno a ese bloque 2, eh, con una serie de, por ejemplo, planos secuencias que tenemos también en el capítulo 4, color que vamos contrastando cada vez más, planos que se empiezan a volver más fijos, ¿no? Que van haciendo de movimiento, movimiento, movimiento a cosas mucho más estructuradas que también tiene que ver con la entrada del Estado. Entonces, bueno, creo que tanto Alex como Pablo y Laura como yo estuvimos muy acorde a lo que está sucediendo en la historia y a tratar de representarlo tal cual se siente, porque es una novela tan compleja y está tan entrelazado todo
y corre de una forma, es como muy fluida. Entonces, en ese sentido, el trasladarlo a una pantalla no puede ser convencional. No importa dónde vayas, nunca vas a poder escapar de tu destino. Y en términos de desafíos técnicos, o sea, me imagino que hubo un plan de rodaje o un plan de estilístico también, de este que me estás contando. ¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de trasladar eso a la acción? No, el mayor desafío definitivamente fue la casa, Claro, porque la casa era un foro, y el pueblo de Macondo, pues es un pueblo, ¿no? Entonces tienes que machar la realidad, o sea, bueno, la luz del día, la luz del sol, a un foro enorme en donde pues pusimos como 350 luces, entre paneles, entre grúas con luces que se movían, consolas, o sea, era como toda una parafernalia para imitar el exterior en el interior. claro. Y aparte para que tuviera una sensación mágica, porque pues no nada más era llegar y prender las luces, ¿no? Era que todos los días se vieran diferentes, que cada momento tuviera una sensación distinta, y sí que dentro de la casa hubiera cierta sensación de no mágica, porque no es exactamente esa palabra, pero sino de irrealidad perceptiva, ¿no? Que pudieras tú jugar con la percepción y lo que estuviera pasando en la historia. Y pues eso ayudó mucho el foro, pero también fue muy complejo. Vamos a construir ese lugar soñado, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Pues a mí me encantó tener un pueblo. Claro. Es el sueño de todo cinefotógrafo. Hubo muchos momentos, por ejemplo, en el que con la diseñadora de producción diseñábamos en qué lugares estaban los faroles. Y era, bueno, tenemos 300 faroles, ¿dónde los ponemos? ¿No? Claro. Y eso era súper divertido. Sí era como ideal, pero también, claro, lo que representa que tú estés filmando en un pueblo, que es un backlot, que está construido, implica muchas cosas lumínicas que no te pasan en una ciudad, ¿no? Que, por ejemplo, yo creo que ni Pablo ni yo esperábamos, como, por ejemplo, que pues tú iluminas una calle en una ciudad y tiene bordes que reflejan, tiene Claro. textura que refleja. Y en un backlot, la pintura siempre es como mate o semimate y todo chupa luz. Entonces, pues mucho fue entender la física de ese lugar, las dimensiones, porque las dimensiones cambian, ¿no? Estás como en ese pueblo y te parece, a lo mejor te puede parecer chico cuando estás ahí comparado con un pueblo real, pero se ve enorme y para iluminar es enorme, ¿no? Cuando yo llegué, yo me acuerdo que con Paulo lo primero que me dijo fue la luz del trópico, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la luz del trópico? Porque no es una luz que entra lateral a las ventanas. Claro. Es una luz que siempre está arriba, que rebota en el piso, que lo que entra en las casas es una resolana. Y yo siento que en este sentido, pues Pablo fue muy naturalista, ¿no? Porque él es así, es muy naturalista y por eso es tan bonito la primera sección, porque a pesar de todo el movimiento y todo lo mágico que tiene, siento que lo hace muy natural. Sí, ahora que me decís eso, sí, se renota esto de cómo rebota la luz, en realidad no viene, sino que viene desde... Está como flotando la luz ahí, y para mí tiene algo que ver con el aspecto mágico justamente de... Claro, y siento que es curioso porque, por ejemplo, en el bloque de Paulo hay más cosas mágicas en el exterior, o sea, como literales, ¿no? Como que, pues, las ollas, los imanes, no sé, la alfombra, cosas así, los gitanos. Y en nuestro bloque no hay tantas cosas más mágicas literales. Sin embargo, yo sí sentí que la iluminación fue más mágica, o sea, como menos realista, ¿no? Claro. Y pues eran como que justo esas cosas, ¿no? ¿Cómo nos damos estas licencias de irrealidad, pero al mismo tiempo que no sea tan evidente? Claro. ¿No? Claro. Entonces, que si no me lo decía, yo no lo pensaba por ese lado y tiene total sentido. O sea, la justificación está ahí, está presente. Y este lugar se va a llamar Macondo. Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo.
Estas eran algunas referencias que teníamos de sensaciones, sobre todo, que era yo creo que lo más importante, por así decirlo, sobre todo desde el principio, que generara sensaciones. Claro. Entonces, pues bueno, yo hice esta carpeta, pues como muchas cosas de naturaleza, de luz. Era mucho más pictórico nuestro bloque en Claro. cuestión de composición, ¿no? También como darnos el lujo de, bueno, pues ya llegó el estado, ya nos podemos detener, no todo tiene que ser 360, no podemos observar y nos concentramos más en ese tipo de encuadres. Claro. También, por ejemplo, en el bloque 1, Pablo iluminó mucho con fuego, ¿no? Como en esta. Es también así, porque también es un mundo un poco más primitivo, ¿no? Claro. Y a mí me tocó, pues sí había muchas velas y había muchas cosas, pero ya meter fuego en la casa para mí era complicado, ya no era el mismo tipo de casa, ¿no? La casa se remodeló, creció y entonces era todo mucho más controlado. Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro. Una que no te puedo no hacer, que es, estamos hablando de una novela de realismo mágico donde pasan cosas que uno no se espera. ¿Les tocó a ustedes alguna situación que se sintiera así? No digo que haya pasado algo mágico, pero sí que se sintiera mágico. O sea, sí. Yo creo que el cine tiene eso. Claro. Y la gente que hacemos cine nos damos cuenta de que cuando una buena coincidencia de cosas se junta, pasan cosas muy mágicas. También puede pasar todo lo contrario, ¿no? Como que a veces decimos si le caes bien a los dioses del cine o no, Ah, se juntan puras leyes de Murphy juntas o viceversa. claro. Entonces, pues sí pasaron varias cosas mágicas y también muy locas, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas que no pensamos era los vientos. En agosto hay como una temporada de vientos muy fuertes y pues estar en un foro que se tuvo que construir ahí con ese viento y de esa magnitud, de ese tamaño, pues era, o sea, que a veces sentías, ¿no? Pues se lo va a llevar, ¿no? Obviamente Claro. nunca pasó nada, estaba como reforzado, pero había cosas así sí me siento un poco, a veces parecía un poco surrealista la manera de rodar algo tan magno, tan enorme y estar haciendo 100 años de soledad. Un poco también tratar de olvidar todo ese peso que uno tiene encima de una novela tan grande que es tan importante, porque por ejemplo en México es enorme, o sea, es muy importante, y obviamente en el mundo también, pero en Colombia es una responsabilidad gigante. Claro. Tú llegas a cada pueblo de Colombia y hay un restaurante Macondo, hay una escultura de mariposas o de un libro con mariposas, o no, Claro. está todo muy relacionado, ¿no? Íbamos a una tienda y había velas de Gabriel García Márquez. Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo. Con esta quiero cerrar la entrevista, es preguntarte, estuve leyendo que en su momento, acá tuvieron como el apoyo de la familia de él para hacer la serie, pero en su momento García Márquez había dicho que como que prefería que no se hiciera una adaptación porque era muy difícil y aparte porque quería que los lectores se siguieran imaginando Macondo. Vos me hablabas de que cada uno de ustedes que trabajó en este proyecto tenía un Macondo diferente. Y ahora me hablas de encima de que vas de turista en Colombia y está en todos lados. ¿Cómo fue esa responsabilidad, sentir esa presión en el trabajo, en el momento de hacerlo, en el día a día, ansiedades de poder dormir, no poder dormir? ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que tanto como cineasta o en cualquier trabajo y aparte como artista, yo creo que sí era una obsesión para todos. Yo creo que todo el mundo había leído, no nada más 100 años de soledad, 3 veces mínimo en ese momento, sino que aparte las otras obras de García Márquez para entender exactamente qué estaba pensando, ¿no? Y cuáles eran sus leitmotivs, cuáles eran sus comunes, sus propias metáforas de la vida, ¿no? Entonces, pues sí había mucha presión al respecto. Yo me acuerdo que yo me lo volví a leer
y luego me bajé el audiolibro, muy bueno, por cierto, y yo me dormía con él. O sea, ya me sabía de memoria todos los aurelianos, José Arcadios, todo lo que había, todo el árbol genealógico que me costó tanto trabajo recrear en la secundaria. Para mí ya ahorita era, o sea, yo soñaba con eso. No podía ver una película que no estuviera relacionada con lo que iba a hacer. Claro. ¿No? Por eso te digo, o sea, los fines de semana, que eran mis días libres de descanso, así, yo solo veía películas que estaban relacionadas con algo que íbamos a hacer, porque si no sentía que estaba perdiendo el tiempo, que me estaba saliendo de la línea que tenía que mantener. Y pues claro, por supuesto, en las series y entre más grande es un proyecto, hay más presión, pero por suerte todavía en la dirección de fotografía la presión no llega tanto. Claro. Entonces, bueno, tú tratas de hacer lo mejor que puedes y todo es tan rápido y sobre todo es un asunto de logística, ¿no? A veces, por ejemplo, una parte de mi familia, cuando me pregunta qué hago cine, yo no sé qué están pensando, pero creen que estoy con mis amigos creando un universo, divirtiéndonos. No se dan cuenta de que es una escuela militar en donde, claro, la preparación haces todo el arte y sales de ahí y es toda una especie de logística. Claro. O sea, nosotros ya estábamos así de, ok, entonces tarda 3 horas en llegar esta grúa hasta acá y solo tenemos 3 grúas, entonces tenemos que iluminar esto y entonces ponle 3 lámparas, sí, dragón de 2 cabezas y para que ilumine ahí al mismo tiempo que acá y entonces, o sea, es logística. Claro. Entonces, pues bueno, tampoco tienes mucho tiempo de pensar en esas cosas, por suerte, y pues yo creo que no, sí, y no ayuda tampoco, ¿no? O sea, uno Claro. hace lo mejor que puede de todas maneras, y siempre puedes mejorar algo, pues sí, siempre.